Muy buenos días chicos, bienvenidos a la quinta sesión de Matemáticas 4. Vamos a comenzar con la factorización de polinomios, en este caso con raíces reales, ya leyeron el título. Em, ya vimos en sesiones anteriores la parte de las gráficas para polinomios de tercer y cuarto grado y ahora vamos a pasar a su factorización, es decir, a encontrar raíces. En la medida que logremos factorizar los polinomios, vamos a encontrar las posibles raíces reales. Muy probablemente hasta esta parte llegue el curso. No veremos la parte de función escalón, no, la de función racional, aunque un poquito de la mano lo que vamos a ver. Tampoco vamos a llegar a función exponencial, trigonométrica. Sin embargo, sí subiré algún material adicional para que ese material lo puedan consultar y no se quede pues volando. En fin, vamos a comenzar. En esta quinta sesión vamos a revisar los teoremas de residuo y teorema del factor. Antes, pues vamos a ver que un pequeño recordatorio sobre cómo se ve un polinomio factorizado. Primero, los de primer grado, que son los que se pueden factorizar. En este caso podemos tener un polinomio de primer grado que sea x menos 5. Este no se puede factorizar, no le podemos hacer nada, ya está digamos en su mínima expresión. Entonces en el segundo caso tenemos como factor común el 3 y el 6, es decir, el 6 es factor del 3, es decir, lo podemos sacar al número 3, al número menor. En este caso nos quedaría un polinomio de primer grado factorizado como 3 por x menos 2. Es decir, el 3 sale este valor numérico y pues factoriza a ambos términos. Entonces, con los de primer grado no es tan complicado. Con los de segundo grado ya vimos algunos formas de obtener ese polinomio factorizado. Si no se acuerdan en este lado voy a dejar el enlace a los videos donde también hay formas de factorizar que se están viendo en Matemáticas 1. Pero bueno, en el primer caso tenemos x cuadrada menos 6x más 5. Este lo podemos factorizar utilizando la solución general de la ecuación de segundo grado o bien a una especie de tanteo, es decir, tenemos que encontrar dos números que sumados me den menos 6 y que multiplicados me den 5. Entonces ambos tienen que ser negativos porque menos por menos es más. Entonces los números que van a ser es menos 1 y menos 5. Menos 1 menos 5 menos 6. Y menos 1 por menos 5 me va a quedar 5 positivo. Entonces esta es una manera de factorizar en dos binomios. Otra manera de factorizar es fijarnos en la x común. En este caso tengo x cuadrada y tengo una x, es decir, el factor común es la x. La x va a salir y nos va a quedar x por x menos 6 y ya tendríamos ese polinomio de segundo grado factorizado. El tercer caso es cuando no se puede factorizar y para encontrar sus raíces tendríamos que encontrar una solución general o bien despejar. En este caso sabemos que este polinomio en específico ni siquiera tiene raíces en los reales. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que hemos venido revisando. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos polinomios de tercer y de cuarto grado. Los de tercer grado, si te fijas, son de x cúbica más 3x cuadrada menos 7x menos 6. Y los de cuarto grado, pues tienen la x cuarta y los demás términos. Es decir, ya no es tan evidente y no tenemos una herramienta tan simple como la solución general de segundo grado. Es por eso que necesitamos otras herramientas para poder encontrar esta factorización.
Dichas herramientas van a ser 3 teoremas. De momento solamente me voy a enfocar en el teorema del residuo y en el teorema del factor. Más adelante o en la siguiente sesión vamos a ver un método que nos va a servir para factorizar más rápidamente las expresiones. Entonces, ¿en qué consiste? Son 3 teoremas porque te digo más adelante vamos a ocuparlos. El primero es el teorema del residuo. Ese dice que cuando tienes un polinomio y a su vez un número real cualquiera, en este caso la letra C minúscula, el residuo que obtengamos de dividir el polinomio f de x o la función f de x entre el binomio x menos c, es decir, x menos el número real, se puede hacer simplemente sustituyendo ese valor de c en la función y el resultado es el residuo. Eso es lo que quiere decir, o en cristiano, este teorema del residuo. El otro teorema que vamos a ocupar es el teorema del factor. El teorema del factor nos dice que si el polinomio f de x tiene como factor a x menos c, es posible solamente cuando al evaluar f de c tú obtienes un 0. Si ese caso se cumple, lo que tienes es un factor, es decir, vas a poder factorizar por ese binomio. El otro teorema que vamos a utilizar mucho más adelante, pero que no se te olvide, está ahí, es el teorema del cero racional. Para ese vamos a verlo en 2 sesiones, a lo mucho. Bien, vamos a dejarlo esto en un ejemplo. Vamos a aplicarlo para que se vea un poquito mejor. Primero, el teorema del residuo. Dice el ejercicio: obtén el residuo de la división 2x cuadrada más x menos 8 entre x más 2. Sin el teorema del residuo, nosotros tenemos que hacer la división. Esa división ya la sabes hacer, pero bueno, se va a ver más o menos así. Voy a poner el polinomio 2x cuadrada más x menos 8 dentro de la casita y lo voy a dividir entre el binomio x más 2. Si yo hago los pasos correctamente, como te podrás dar cuenta aquí, llegas a que el residuo, que es lo que me están pidiendo, obtenga el residuo, es igual a menos 2. Entonces, ¿cómo lo estuvimos haciendo aquí? Pues bueno, 2x por x me queda 2x cuadrada y le cambio el signo a negativo. Luego 2 por 2, 4x, pero le cambio el signo negativo, menos 4x. 2x cuadrada menos 2x cuadrada se van a cancelar, es decir, no hay nada. Y a x le resto 4x, me queda menos 3x. El menos 3x baja junto con el menos 8. Después voy a tener menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por... menos 3 por x, menos 3x, pero lo paso a positivo, perdón. Y luego menos 3 por 2, menos 6, pero lo paso a positivo. Entonces menos 3x más 3x se cancela. Menos 8 más 6 es igual a menos 2. ¿Qué nos dice el teorema del residuo? El teorema del residuo lo que nos dice es que no tenemos que hacer la división completa si solamente quiero obtener el residuo. Es decir, con el teorema nos tenemos que fijar que la expresión x menos c es lo mismo que x más 2, es decir, es la expresión que tengo en el denominador. Como menos c equivale a más 2, pues quiere decir que c es igual a menos 2. Y lo que tengo que hacer es evaluar la función en ese valor. F de menos 2 va a ser lo mismo que 2 por menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 8. Resolvemos los exponentes por ley de, por jerarquía de operaciones.
nos queda que f de menos 2 es lo mismo que 2 por 4, luego más por menos, menos 2, menos 8. Menos 2 y menos 8 los puedo sumar, es decir, me queda menos 10 y 2 por 4 es 8. Entonces ya tengo que la función evaluada de f menos 2 es lo mismo que 8 menos 10. Y 8 menos 10 es menos 2. Entonces llegamos al mismo resultado. El residuo me quedó menos 2. Es decir, el teorema se cumple. Entonces es así como se aplica el teorema. Solamente tenemos que evaluar este valor. Quiero que notes que mientras que aquí dice positivo, cuando yo lo iguale a C, lo voy a cambiar de signo. Voy a ponerlo como menos 2. En este caso, pues también a valor nos dio menos 2, pero no siempre va a ser así. Vamos a ver más ejemplos. Pero ahorita voy a pasar al teorema del factor. Entonces, ahora tengo la expresión y me pide, verifica si el binomio x menos 2 es factor del polinomio px igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 7x menos 6. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con el teorema del factor. Y para hacer esa verificación y no tener que hacer toda la división, voy a utilizar el teorema del residuo. Entonces aquí tengo un menos 2, es el denominador. Por lo tanto, c tiene que ser igual a 2. ¿De acuerdo? Y lo vamos a evaluar en el polinomio. Es decir, voy a evaluar p de 2 igual a 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 7 por 2 menos 6. Resuelvo los exponentes primero. Me va a quedar 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4. Entonces ya resolví en este renglón los exponentes y luego hago las multiplicaciones. 3 por 4, 12, menos 7 por 2, menos 14. Entonces tengo que el polinomio evaluado en 2, es decir, cuando c vale 2, es igual a 8 más 12 menos 14 menos 6. 8 más 12 es 20, menos 14 menos 6 es menos 20. Entonces me queda que el polinomio cuando lo evalúo en 2 es igual a 20 menos 20. Y 20 menos 20 es 0. Entonces, como es 0, el teorema del factor me va a decir que, en efecto, el binomio x menos 2, que es el que me estaban pidiendo originalmente, es factor del polinomio. Quiere decir que yo voy a obtener un residuo igual a 0 y voy a tener una expresión ya reducida. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ocupar todo lo que hemos visto hasta el momento. Dice, verifica si los binomios, el primer binomio es x menos 1, el segundo binomio es x más 1 y el tercer binomio es x menos 2. Verifica si los tres binomios son factores del polinomio p de x igual a 2x al cubo menos 13x cuadrada más 22x menos 8. Y de ser así, hay que factorizar. ¿Cómo lo vamos a verificar? De manera más práctica, con el teorema del residuo. Entonces, es lo que estoy diciendo, en todos los casos aplicaremos el teorema del residuo y del factor para hacer la verificación. Para el caso A, tenemos que c igual a 1. ¿Por qué c es igual a 1? Porque tengo aquí un menos 1. Entonces le estoy cambiando el signo. Evalúo el valor de 1 en la función del polinomio, es decir, p de 1 es igual a 2 por 1 al cubo menos 13 por 1 al cuadrado más 22 por 1 menos 8. Entonces, pues no importa qué exponente tenga el 1, siempre me va a dar 1. Entonces aquí lo que yo tengo es un 2 por 1 menos 13 por 1 más 22 por 1 menos 8. 2 por 1, 2. Menos 13 por 1, menos 13. 22 por 1, 22 y el menos 8. Si haces las operaciones correctas, vas a llegar que p evaluado en 1 es igual a 3. Es decir, tenemos dos positivos, 2 y 22. Es decir, 2 más 22, 24. Tenemos dos negativos, menos 13 y menos 8. Menos 13, menos 8
es menos 21. Entonces 24 menos 21, 3. Entonces, como el resultado es distinto de 0, ahí estamos aplicando el teorema del factor, pues el binomio x menos 1 no es factor. Entonces ya no tenemos que hacer nada, no tenemos que factorizar. Ahora bien, vamos con el segundo caso. C igual a menos 1. ¿Por qué C es igual a menos 1? Porque aquí tengo x más 1. Cuando yo evalúe con el teorema del residuo, voy a tener que p de menos 1 es lo mismo que 2 por menos 1 al cubo menos 13 por menos 1 al cuadrado más 22 por menos 1 menos 8. En este caso todo va a ser negativo porque menos 1 al cubo es menos 1 y 2 por menos 1 menos 2. Luego menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por menos 13 menos 13. Por último tengo más 22 por menos 1. Me quedaría menos 22 y todo esto menos 8. Entonces menos 22 menos 8 menos 30. Menos 13 menos 43. Menos 2 menos 45. Entonces tenemos que el polinomio evaluado en 1 es igual a menos 45. Otra vez, el resultado es distinto de 0. Por lo tanto, el binomio x más 1 no es un factor. Vamos con el último. Vamos con x menos 2. Entonces, en x menos 2 tenemos que c vale 2. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a sustituir en mi polinomio. Voy a tener que el polinomio evaluado en 2 es igual a 2 por 2 al cubo, menos 13 por 2 al cuadrado, más 22 por 2, menos 8. Si haces las operaciones paso a paso, te va a quedar el primer renglón como 2 por 8. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Menos 13 por 4. ¿Por qué 13 por 4? Porque 2 al cuadrado es 4. Más 8, más 22 por 2, menos 8. Hacemos las multiplicaciones. 2 por 8, 16. Menos 13 por 4, menos 52. 22 por 2, más 44. Y el menos 8. Si tú juntas los positivos, es decir, si tú juntas el 16 con el más 44, vas a llegar a más 60. Y por otra parte, los negativos, menos 52 menos 8, menos 60. Entonces, 60 menos 60, 0. Por lo tanto, el resultado es factor. Es decir, el binomio x menos 2 es factor. Como nos está pidiendo factorizar, vamos ahora sí a hacer una división. Entonces, hacemos la división, es decir, 2x al cubo menos 13x cuadrado más 22x menos 8 entre x menos 2. X multiplicada a 2x cuadrada me va a quedar menos 2x cuadrada, menos 2x cúbica. Y menos 2 por 2x cuadrada me quedaría menos 4x cuadrada, pero le cambio el signo y me queda 4x cuadrada. Estos se cancelan, el 2x al cubo menos 2x al cubo se cancela porque pues da 0. Y tengo menos 13x cuadrada más 4x cuadrada. Entonces va a ser menos 13 más 4, menos 9. Y baja el 22x. Entonces tengo ahora menos 9x cuadrada más 22x. Voy a multiplicar por menos 9x. Menos 9x por x me quedaría menos 9x cuadrada, pero se vuelve positivo. Luego menos por menos es más, lo voy a poner positivo. 9 por 2, 18. Y el x pasa. Entonces voy a tener menos 9x cuadrada más 9x cuadrada. Y eso va a ser 0. En el otro renglón tengo 22x menos 18x. Eso es 4x. Bajo el 4x y bajo el menos 8. Ahora me fijo en el 4. 4 por x, 4x, le cambié el signo. 4 por menos 2, menos 8.
y le puse positivo. Entonces 4 menos 4x es 0, menos 8 más 8, 0. Es decir, comprobamos que el residuo es 0. Y no solo eso, ya tenemos nuestro factor que sería x más 2 y al hacer la división ya redujimos también el otro parámetro que sería 2x cuadrada menos 9x más 4. Estos dos los vamos a multiplicar, eso quiere decir factorizar. Es decir, la factorización queda este polinomio 2x cúbica menos 13x cuadrada más 22x menos 8 será lo mismo que x menos 2 por 2x menos 9x más 4. Y como no hay residuo, pues no hay otra cosa sobre la cual multiplicar y listo. Bien, recuerda que puedes repetir estos ejercicios las veces que quieras, estos ejemplos. Realiza tus actividades y no dejes de preguntar. Revisa tus exámenes también y revisa la guía para el examen. En breve subiré la guía para la segunda parte del tercer examen parcial. Entonces estaré anunciando también fechas y horario. Por lo tanto, necesito que estés atento a la página. Y bueno, recuerda que cualquier duda estoy para atenderte. Entonces, pues éxito en tu día, lávate las manos, no salgas si no es necesario y estamos comunicándonos. Muchas gracias.